Bueno, hola, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre cómo hacer una experiencia aérea en Blender. Vamos a ver desde el modelado, la animación de esta experiencia en Blender, el texturizado de los componentes utilizando Blender y Dimension de Adobe y por último el montaje de realidad aumentada en Aero. Este tutorial está diseñado para principiantes de Blender, pero no para completos novatos que nunca han visto el programa, por así decirlo, aunque sí iré explicando un poco sobre el espacio de trabajo y las distintas herramientas de Blender, pero se espera como que ya se esté un poco familiarizado con la interfaz y pues cómo funciona el programa, por así decirlo. Entonces, pues, sin más preámbulos, empecemos. Bueno, entonces esta es la interfaz principal de Blender, como así se ve el programa, por decirlo. Apenas lo abrimos. Este es el espacio de trabajo principal. Esto que ven aquí arriba es como las distintas modos que se puede organizar el espacio de trabajo. Por ejemplo, en los programas de Adobe también como que tienen distintas configuraciones. Entonces tiene una para modelado, para esculpir, para UV Unwrapping, para texturizado, etc. Entonces, más que todo en esta parte vamos a trabajar en la sección principal. Aquí tenemos como todas las herramientas y las distintas configuraciones que uno le puede generar con lo que está trabajando. Y aquí abajo tenemos la línea del tiempo para animación. Y aquí vemos como ya todas las capas de los elementos que tengamos. Entonces, pues más que todo es como la escena principal de Blender. Entonces, pues vamos a empezar haciendo una especie de columna, por así decirlo. Si le damos Shift A o aquí en agregar, podemos agregar todo tipo de objetos. Entonces, pues voy a agregar un cubo. Siempre es bueno en Blender empezar a trabajar como en modelado 3D con la figura que más se asemeje a lo que uno quiera hacer. Entonces, si uno quiere hacer una columna o un pedestal, pues lo que más se asemeja es un cubo. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer una dona, pues lo que más se asemeja es un aro. Entonces, pues es siempre como trabajar desde lo que más se parezca. Esto que vemos aquí apenas uno le da a agregar una nueva forma, una nueva figura. Solo salió una vez, apenas uno va a agregar la forma y te permite configurarlo como desde un inicio. Entonces, también como esto va a estar pensado para una experiencia aérea y también es buena idea como trabajar en eso, como que trabajar en Blender con medidas del mundo real, porque pues a veces es difícil como perder la sensación de escala en el computador. Entonces pues le vamos a decir que pues nada, el grosor es de, digamos que por ahí unos 60 centímetros el tamaño. Ustedes pueden aquí darle, así esto es en metros, uno escribe 60 centímetros y le hace la conversión automática. Entonces pues aquí está el tamaño, pues uno puede cambiar la ubicación y la rotación, pero lo vamos a dejar así como tal. Listo. Como me muevo por el espacio, pues con el mouse uno rota la vista, haciendo clic en Shift y moviendo el mouse es para panear, y haciendo clic en Control y la rueda del mouse es para hacer zoom. Esto vale la pena recalcar como que cambia dependiendo del tipo de input que uno tenga. Por ejemplo, mi mouse pues es el mouse del Mac, que es como esta superficie que más o menos asemeja a un trackpad. Pero por ejemplo en los mouse con rueda botón visible pues cambia, y si estás trabajando con una tableta gráfica cambia. Entonces pues toca tener eso en cuenta. Entonces pues aquí tenemos nuestra columna. Tocando las teclas 1, 3 y 7 uno puede cambiar las vistas. Entonces, por ejemplo, la 7 es la vista superior, la 3 es la vista lateral y la 1 es la vista del frente. Entonces esto me sirve como para ubicar las cosas fácilmente en el espacio y para no tener la perspectiva en el medio. Entonces aquí voy a subir esto para que esté como sobre el plano del Y. Y ahora vamos a cambiar la altura de esto.
tocando la tecla N uno saca estas herramientas y aquí uno puede cambiar la escala. Entonces yo quiero que la altura no sea que las dimensiones, yo creo que la altura no sea de 60 centímetros, sino que sea por ahí de 1,5 metros. Entonces son 150 centímetros, listo. Entonces aquí ya tengo la altura de mi pedestal, con 3 lo subo y lo pongo acá, listo. Entonces para hacer esta figura un poco más interesante, pues quiero darle como un efecto de giro. Entonces uno como edita las figuras en Blender, hay distintos modos dentro como del layout para editar. Entonces el modo objeto te permite como trabajar los objetos como un todo. El modo de edición te permite trabajar los objetos como por los vértices o por los bordes, como que aquí cambié y trabajar por bordes, o aquí le puedo dar trabajar por caras, entonces me deja trabajar las caras, o por vértices. Listo, esculpir es para esculpir, pintar, pues no lo veremos ahorita. Listo, entonces yo quiero hacer que esto tenga una forma como girada. Entonces si yo selecciono los 4 vértices y le doy rotar me va a permitir rotarlo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno le da a rotar solo tocando la tecla R, pues te lo rota en la vista en la que estás, y pues claramente no quiero eso. Entonces si uno toca, por ejemplo, la tecla X te permite rotarlo sobre el eje X, Z sobre el eje Z y Y sobre el eje Y. Entonces yo quiero rotarlo sobre el eje Z para darle como este efecto de giro. Entonces si uno toca control, uno puede, listo, ahí te deja en la esquina superior, te dice cuánto lo estás rotando. Entonces si yo toco control me permite rotarlo por incrementos y aquí estoy en 90 grados. Listo. Entonces como vemos ya tenemos una figura un poco más interesante. Sin embargo, pues esto se ve demasiado rígido, y es porque actualmente solo tiene pues como 4 vértices y 4 vértices abajo, que es el cubo. Entonces Blender tiene esto aquí que se llaman los modificadores, y los modificadores nos permiten hacer cambios no destructivos sobre las formas. Entonces hay un modificador que es probablemente el más común en Blender, que se llama el Subdivision Surface, y esto lo que nos permite es como generarle más cortes a la forma sin afectar como el original, porque siempre es más fácil trabajar un mesh como la estructura entre menos vértices tenga. Y uno aquí le puede cambiar como cuántos niveles quiere. Entonces los niveles son como cuántas subdivisiones va a hacer, y tiene los niveles del viewport, que es esto, y los niveles que aparecen en el renderizado. Entonces yo creo que con 3 niveles está bien. Listo. Pero entonces, como vemos, se nos volvió como una especie de píldora. Es por lo que el Subdivision hace es que él coge él coge todos los vértices y lo que hace es como promediar la forma. Entonces está promediando este con este, y entonces pues es lo que genera como un efecto ovalado. Para recuperar la forma cuadrada, lo que tenemos que hacer es generar un corte en loop, que se puede hacer o tocando aquí esta herramienta, o el hotkey es Command R. Entonces si yo le doy Command R, como vemos me genera un corte, y esto me permite como modificar la forma, porque entonces al agregar más vértices pues él tiene más de dónde coger para hacer la promediación. Entonces si yo agrego uno aquí, pues ya voy recuperando más la forma. Le doy Command R y agregamos otro acá para recuperar más la base, y también necesitamos uno vertical para recuperar la forma cuadrada, y necesitamos aquí otro vertical para recuperarla aquí. Listo. Y valdrá la pena también agregar uno acá. Eso nos permite también definir mejor los bordes.
y con R. Listo. Entonces, como vemos, pues ya tenemos una figura, pero se ve como mucho más fluida. Entonces, si regresamos a modo objeto, pues podemos verla ya de mejor manera. Otra cosa es que si uno le da clic derecho, uno puede escoger cómo te lo está como suavizando. Entonces tú lo puedes dar como renderizar plano o renderizar como suave. Entonces al renderizar suave lo que le hace es pues como suavizar toda la superficie. Entonces aquí nos permite ver mejor nuestro pedestal. Después, listo. La segunda parte de esto va a ser un aro. Entonces, que va a ir aquí arriba porque la experiencia pues es como este avioncito que está dando vueltas entre dos aros. Entonces, agreguemos lo que más se parece a un aro, y eso es un torus, que lo llaman aquí, o un anillo. Entonces, si lo vemos, se nos apareció aquí atrás, aquí abajo. Entonces yo quiero que esto esté rotado 90 grados sobre el eje X, eje Y. El radio quiero que sea 40 centímetros, y el radio menor es el grosor, que quiero que sea de 5 centímetros. Pues como es el radio, esto me da un diámetro de 80 y un grosor de 10 centímetros. Listo, entonces ahora lo puedo ya subir acá. Si me voy a la vista frontal, ahí me permite como ubicarlo bien. Listo. El aro realmente no tiene pues mucha ciencia. Aquí le damos Shade Smooth y listo, y ahí está. Como para hacer esto un poco más interesante, vamos a ocultar esto aquí un segundito con el ojito. Podemos darle aquí a la parte superior de nuestro pedestal como un efecto, como si hubiera algo hundido. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, aquí podemos coger, si uno le da Alt y selecciona una cara, te selecciona toda esa cara, ¿sí? Como te va a seleccionar toda. Porque pues si yo toco solo como estos dos vértices, pues solo estoy cogiendo esos dos vértices. Entonces le voy a dar Alt, y al tocar dos veces la tecla G me permite ajustar un poco mejor esto. Entonces lo voy a ajustar para que los bordes estén pues más o menos iguales. De hecho, creo que para esto es mejor la vista superior. Y listo. Entonces, para hacer como un efecto de hendidura, lo que voy a hacer es uno selecciona estos 4 puntos, y al darle y te permite, y es de inset, entonces te permite como generar una cara dentro de una cara. Entonces pues voy a generar esta cara aquí adentro, como ahí, y luego al darle E es de extruir. Entonces si yo lo saco para arriba, pues me lo va a extruir hacia arriba, pero quiero generar como este efecto de una hendidura. Y de hecho esto está muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si uno ya selecciona estos de aquí arriba y con S es para escalar, lo escala, te genera como ese efecto de hendidura. Entonces pues ya eso se ve ahí, y cuando tenemos el aro encima, pues tiene como esta noción de que hay una fuerza invisible que lo está sosteniendo, y pues lo hace más interesante. Pues es chévere también, pues si uno va a explorar el medio de realidad aumentada, pues hacer cosas que no serían posibles en pues como un espacio físico real. Entonces pues es chévere como también hacer un poco de estas imposibilidades valiéndose de las herramientas digitales. Listo. Entonces por último queremos agregarle a este aro como un anillito aquí abajo para como indicar que eso es lo que lo está sosteniendo. Entonces Shift A, aquí agregar. Entonces Shift A, lo que más se parece es como a una cobertura lo que quiero hacer. Entonces pues vamos a agregar un cilindro que se nos agregó aquí abajo gigante. Lo podemos subir, perdón, aquí lo podemos subir aquí en Y, no, en Z. Lo subimos, lo rotamos 90 grados. Está demasiado grande, entonces pues
el radio más o menos, si esto tiene 10 centímetros, pues pongámosle que tenga 12 centímetros el radio. 12 centímetros, no 12 metros. 12 centímetros, un poquito menos, 11 centímetros. Y la profundidad está muy ancha. Listo. No, este es el radio. Entonces, si queremos 12 centímetros, debemos darle 6 centímetros de radio para un diámetro de 12 centímetros. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestro anillo. Entonces, ya, por ejemplo, con la vista frontal, lateral, lo podemos ubicar mejor acá. Aquí lo subimos un poco. Listo. Pero entonces queremos que creo que está un poco ancho. Listo. Estas herramientas nos permiten como escalar. Esta es para mover, esta es para rotar, esta es para escalar. Entonces, si yo quiero escalarlo sobre el eje Y, pues lo hago con este. Si lo quisiera escalar con este, pues es así, hacerlo proporcionales así. Listo. Entonces tenemos aquí la herramienta así. Pero entonces, ¿cómo hago que... Listo, ahí está. Démosle Shade Smooth para verlo mejor. Espérate. Entonces queremos pues quitarle aquí la cara lateral para ver que esto lo está atravesando bien. Entonces nos vamos a modo objeto y aquí recuerden que podemos seleccionar caras. Entonces seleccionamos solo esta cara. X es la tecla para borrar. No entiendo por qué no es backspace, pero bueno, es X. Le damos delete face. Aquí X, delete face y listo. Ahí queda. Entonces, como vemos aquí se nos está saliendo esto por abajo y es porque esto realmente debería como seguir la curvatura del anillo. Entonces vamos a agregarle un loop cut por la mitad y lo que vamos a hacer es seleccionar este loop cut y vámonos a la vista frontal y con G nos permite mover. Espérense. Hay algo muy curioso de cómo Blender maneja las cosas y es que tú solo seleccionas lo que estás viendo. Entonces, por ejemplo, ahí yo seleccioné estas caras, pero por ejemplo las de aquí atrás no me las seleccionó. Entonces, para eso, esto tiene un modo de transparencia, que el hotkey es Alt Z. Entonces, ahí está prendido y apagado. Entonces no lo prende. Y al seleccionar las cosas, ahí sí te está seleccionando todo. Entonces, por ejemplo, ahí sí seleccioné toda la circunferencia. Y ahora entonces como con la tecla G nos permite mover y Z, toca, por ejemplo, G y Z nos lo bloquea sobre el eje Z, X pues sobre el eje X o Y sobre el eje Y. Entonces vamos Z, vamos a bajar esto un poquitín ahí para que siga mejor la forma. Listo. Y bajamos el anillo también. Y entonces pues a esto le vamos a dar, pues ahorita se ve fatal así, pero entonces le vamos a agregar un modificador de Subdivision Surface. Lo que hace va a empezar es a promediar entre los vértices que tiene para trabajar. Entonces démosle aquí como 2 creo, o 3 de pronto, listo. Entonces ahí vemos que ya sigue mejor la forma. Listo. Y ahora, pues como verán, esto aquí está muy delgadito. Realmente, o sea, es un plano. En el mundo real nada es un plano. O sea, si sea una hoja de papel, tiene un grosor, por mínimo que sea. Entonces le vamos a agregar un modificador que se llama solidificar. Solidificar lo que hace es que coge un plano y pues le da volumen. Entonces aquí tenemos el solidificador. Creo que esto es un poco muy grueso. Vamos a darle de 5 centímetros, un poquito menos, 0.05. Listo, es justo suficiente y ahí ya tenemos la forma mejor definida. Y listo, ahí tenemos el aro, como el anillo que está agarrando como al otro anillo. Y así pues ya tenemos nuestro primer pedestal por donde el avioncito va a pasar.
es buena idea como emparentar las cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger esto, selecciono primero estos dos, selecciono el pedestal, lo doy Command P, o puedes en Windows Control P, y aquí uno le dice como set parent to object, mantener transformación. Esto lo que quiere decir es que si yo muevo el pedestal, si yo lo agrando, pues todo se va a agrandar, todo lo va a seguir como proporcionalmente. Entonces pues aquí tenemos un pedestal, queremos tener otro, entonces con Shift D uno puede duplicar las cosas. Entonces aquí nos toca seleccionar todo, entonces le damos Shift D y esto nos permite moverlo. Entonces pues para que no se nos mueva al azar, vamos a bloquearlo sobre el eje X y listo, ahí lo alejamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que estos estén como a 3 metros de distancia, un poquito más, como 4. Entonces aquí tenemos una herramienta que se llama regla y le permite a uno generar una medida. Entonces, bueno, aquí está, dejémoslo a 5 metros. Entonces, por ejemplo, ahí está en 5. Luego uno puede coger el objeto y con G lo movemos. El problema es que se nos van las medidas. Lo movemos un poquito más atrás. X. Listo, ahí están las 5 de distancia. Luego con N sacamos esto. En vista le quitamos las anotaciones de la regla. Quitar. Listo. Entonces pues ya tenemos los dos pedestales por los donde el avioncito va a dar la vuelta. Y el segundo paso es pues ahora vamos a modelar el avioncito.